Bienvenido, Nicolás. Cuéntame de qué se trata la lucha de ustedes en este momento. Sí, muy buenos días Álvaro, gracias por brindarnos la oportunidad de estar aquí en el programa. Soy el doctor Nicolás García, médico residente y además de eso el presidente de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá. En estos momentos, y bueno, como vieron desde la semana pasada, una serie de denuncias que realizaron médicos internos, algunos médicos residentes, sobre lo adeudado, no solamente por la Caja del Seguro Social, sino también por el Ministerio de Salud en cuanto a las prestaciones de servicios de nuestros agremiados. Entre ellos destaca lo que son los turnos extraordinarios, los bonos de productividad, cambio de categoría, inclusive quincenas de horarios regulares, entre otros retroactivos pendientes. Nosotros en estos últimos 2 días hemos tenido acercamientos con el Ministerio de Salud, inclusive ayer tuvimos una reunión donde existe un compromiso por el pago de algunas de las prestaciones, entre ellos el ministro destaca que en agosto se van a hacer los pagos de sobresueldo del 40% a los médicos internos en áreas de difícil acceso, en septiembre los bonos de productividad. Sin embargo, no hay certeza de lo que creo que es uno de los puntos que más importa o le importa al trabajador, al médico residente interno, y es el pago de los turnos extraordinarios, teniendo en cuenta y también que la ciudadanía conozca en qué consisten estos turnos extraordinarios. El médico residente interno aquí en Panamá es un médico en formación, un médico, por ejemplo, en el internado, o sea, una vez termina los 6 años de universidad, él debe pasar un proceso, una serie de exámenes que, bueno, también ha sido noticia en las últimas semanas, y luego que pasa ese examen de certificación, entonces entra a 2 años de internado médico que consiste la mayoría de las veces en un año en hospitales de tercer nivel de la ciudad de Panamá o en hospitales del interior del país y posteriormente un segundo año en el interior del país. Y este punto es importante porque es un requisito para obtener la idoneidad para ser médico idóneo en la República de Panamá. Y bueno, el residente es aquel médico ya idóneo en la República de Panamá que decide realizar una especialización, puede ser 3, 4, 5 años de especialización. Entonces, todos los médicos residentes e internos tienen que realizar jornadas de trabajo regular, 7 de la mañana, 3 de la tarde, como dice el reglamento, aunque sabemos que ese no es el horario de un médico interno ni de un médico residente. Aquí se entra a 4 o 5 de la mañana a las labores, se sale cuando se termina el trabajo 9, 10 de la noche. Inclusive hemos tenido reportes de internos o residentes que salen un poquito después. Eso se hace todos los días, de lunes a viernes, y aparte de eso los turnos extraordinarios que consisten en un horario extendido. Poner un ejemplo, que si el médico interno empieza su turno regular, su turno extraordinario, eso quiere decir que él entró a las 7 de la mañana, como dice el reglamento, y a las 3 de la tarde termina su horario regular, y posterior a eso pasa un horario extraordinario que es de 3 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente para continuar con su horario regular hasta las 3 de la tarde. Definitivamente que el que escucha esto dice esto no puede ser, pero sí es lo que se vive en nuestro país, 32, 36, 40 horas de horario extendido, que definitivamente tiene muchos puntos de inconstitucionalidad, pero esto sería un tema aparte de lo que estamos en estos momentos peleando. Y bueno, en eso consiste un turno de médico interno, de médico residente, también los de fines de semana que involucran horarios extendidos. Y lo que nosotros buscamos es justamente que se nos pague eso, esos turnos extraordinarios. En estos momentos hay una deuda enorme. También vimos que por la parte de la Caja de Seguro Social lanzaron un comunicado, y tener en cuenta también que nosotros como federación hemos tenido un acercamiento, y no solamente un acercamiento, sino también una línea de trabajo con la Caja de Seguro Social. Entonces nosotros llevamos más de 14 meses trabajando los nudos críticos, aparte de eso viendo el porqué de la deuda,
y tratando de subsanar y que se pagaran todos estos turnos extraordinarios. Pero existe un problema y es lo que por lo menos yo como que busco que la gente entienda. Es como si nosotros estuviéramos en un partido de fútbol donde hacemos un partidazo, toda la posesión del balón, 80% de posesión del balón, pero al final no se ven los goles. Entonces justamente no estamos viendo los resultados de esos pagos de turnos extraordinarios. En ese comunicado aparece que se van a desembolsar 1.2, 1.6 millones de dólares. Sí se ha desembolsado en otros pagos de vigencia expirada del 2022, 2023 y parte del 2024, pero en ese comunicado justamente tampoco hay un compromiso para el pago de los turnos extraordinarios del 2026. Ya estamos en julio y este año no se ha pagado de enero a junio ningún solo turno a los médicos residentes internos. Estamos hablando de una deuda enorme. Sabemos que existe un compromiso por parte de las autoridades, del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, pero también necesitamos que exista un compromiso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contraloría General de la República, porque si no se brindan los presupuestos al Estado para que a nosotros se nos den esto que estamos trabajando, entonces estamos haciendo todo mucho más difícil. Y bueno, también sabemos que en la Contraloría los trámites demoran mucho tiempo, demasiado tiempo. Tenemos planillas que demoran inclusive hasta un mes y medio en tramitarse. Entonces son cosas que no deberían pasar. El Estado panameño debería ser un ente, un sistema bueno, muy bueno, que todos digan, bueno, trabajo qué sé yo, en la Contraloría, trabajo en el Ministerio Público, trabajo en el sistema de salud, tengo que dar lo mejor de mí, porque la vocación es para todo. La vocación no es selectiva de un gremio, la vocación puede ser como un periodista, un taxista, entonces no va destinada solamente al personal de salud. O sea, nosotros como médicos internos, médicos residentes, sabemos el sacrificio, sabemos la disciplina y que con dignidad y vocación tenemos que brindarle todos nuestros pacientes, pero así también necesitamos que el resto de los panameños se ponga pilas y que también trabajen con vocación en cada uno de sus lugares, porque así solamente Panamá puede avanzar con esto. Nosotros definitivamente que estamos solo pidiendo que se deje por escrito este compromiso, que no utilicen palabras como a partir de vamos a pagar tal cosa, que nos digan en un tiempo máximo de tanto vamos a saldar toda la deuda, porque ya hemos tenido acercamientos y nos dicen vamos a pagarte a partir del 1 de agosto, se llega a Navidad y no se paga nada. En estos momentos sí hay desembolsos, pero no son de turnos extraordinarios. Y no hay nada por escrito que diga que se van a pagar los turnos extraordinarios del 2026. Así que eso es lo que justamente estamos esperando y por eso justamente estamos realizando las medidas escalonadas en todo el territorio nacional. Yo quiero preguntarle a el doctor Nicolás García. Yo quisiera entender algo. Todos los años que yo tengo de estar ejerciendo el periodismo, que ya son 38, 39, ya perdí la cuenta, hablamos de este tema. Esto es cíclico. No hay capacidad a nivel del ministerio o del gobierno o de Economía y Finanzas, antes Ministerio de Planificación, para entender que esto debe incluirse en los presupuestos año tras año, por lo menos un estimado basado en la experiencia que ya tienen, y evitarnos estos dolores de cabeza y estos problemas y estos paros y estos debates innecesarios, cuando lo que debemos estar pensando es precisamente en mejorar la calidad de la salud y que los profesionales de la salud, miren cómo digo, profesionales de la salud, porque eso involucra no solo a médicos, se sientan bien. Yo no entiendo cómo todos los años tenemos que estar en lo mismo, doctor García. Sí, definitivamente, y es uno de los puntos que yo tocaba en la mayoría de las reuniones en las que participé.
más que todo con la Caja de Seguro Social, porque soy médico residente formado en la Caja de Seguro Social, y justamente yo les comentaba que todos los años tenemos retrasos en el pago de los turnos, aunque este hecho que estamos viviendo hoy es un hecho histórico. Hice 2 años de internado, 4 años de residencia en ginecología y obstetricia, y en esos 6 años yo nunca vi un retraso de más de un año de turnos. Entonces, lo que estamos viviendo, o sea, sí, en el 2023, 2024, 2025 hubo retraso 6 meses de turno, 7 meses de turno, pero ya exceder a un año y exceder también a otras prestaciones es algo, por lo menos por lo que veo, histórico en esto. Sabemos que existe o existió una deuda de gobiernos pasados que se ha venido resolviendo en este gobierno, pero es algo a lo que no debemos llegar. O sea, definitivamente que se tienen que buscar mecanismos para que esto no pase, y por eso insistimos nuevamente en que se garantice el pago de los turnos extraordinarios del 2026, porque en los comunicados aparece hasta 2025 vamos a desembolsar, pero nadie se compromete con el 2026. Entonces, en agosto, septiembre desembolsan todo lo del 2020 hasta 2025, pero queda debiéndose nuevamente un año. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, en enero nuevamente viene la federación a pelear porque les deben 12 meses de turno. Entonces, eso es justamente a lo que no queremos llegar, porque sabemos que eso es a lo que nos llevan todas estas luchas y todas estas medidas al final. Doctor. Tengo a Fernando Pérez y Lisbeika también. Fernando Sí, Pérez es también quería del preguntarle grupo. Adelante, Lisbeika. Quería preguntarle al doctor García. Doctor, buenos días. Quería conocer el tema de las medidas y las manifestaciones que ustedes han estado realizando, pero usted también mencionó que, ayer leí una noticia con relación a esto, que si a partir del 16 de julio los médicos residentes internos a nivel nacional no reciben estos pagos, o al menos no reciben una propuesta por escrito por parte del gobierno, iban a dejar de cumplir con esta jornada extraordinaria. ¿Esta medida se mantiene? Porque usted habla de medidas escalonadas. ¿Cuáles serían las medidas per se que van a realizar? Bien, bueno, nosotros empezamos las medidas el día de ayer. Las Sí. medidas escalonadas consisten en 13, 14 y 15 de julio realizar lo que son unas manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional, en los predios de cada institución, tanto del Ministerio de Salud como de Caja de Seguro Social. Eso lo estamos realizando fuera de nuestro horario regular, fuera de nuestra jornada regular de trabajo, 3 a 4 de la tarde, y en esos 3 días nosotros estamos manteniendo lo que es los turnos extraordinarios, nos estamos manteniendo como los turnos extraordinarios, pero si nosotros de aquí al miércoles no logramos nada por escrito que nos garantice el pago de estos turnos extraordinarios, tanto por el Ministerio de Salud como por la Caja de Seguro Social, entonces nosotros desde el día 16, desde el día jueves, no estaremos realizando turnos extraordinarios en ninguna institución del territorio nacional. Lo que sí vamos a mantener son abastecidas las áreas de cuarto de urgencia, salas de parto, salas de cuidados intensivos con médicos residentes internos que cumplan con horarios rotativos. Vamos a mantener en todo momento el horario regular de trabajo, pero no estaremos realizando turnos extraordinarios. O sea, estamos comentándolo, ya lo hemos dicho desde la semana pasada. ¿Por qué? Porque no se nos está pagando, no se nos está reconociendo esas 18 horas o 24 horas continuas que nos llevan a horarios extendidos hasta 36 horas. Si no se nos está reconociendo, y eso no va de 2, 3, 4 meses, tenemos ya residentes e internos que empezaron su internado médico en noviembre, diciembre, todavía no han recibido el pago de ningún solo turno. Tenemos médicos internos, bueno, ya no médicos internos, ya médicos generales que cumplieron con todas sus obligaciones, cumplieron con sus 2 años de internado y aún se le debe el primer año de internado turno. Entonces, son situaciones que no están bien. Inclusive en las páginas de la federación vemos los comentarios de médicos que se unen a esta lucha y dicen, no, me deben tales turnos del 2020 o tales turnos del 2021. Entonces, lo único que nosotros queremos como federación es que nuestros médicos internos y residentes de ahora no
no tengan o no vayan a sufrir el no pago a estas prestaciones, y que las futuras generaciones que vienen, porque este no es un trabajo solamente que estamos haciendo para nosotros, porque muchos de nosotros ya terminamos este proceso, muchos de nosotros queremos mejoras para las futuras generaciones también. Bien, quiero escuchar también la opinión de Fernando Pérez, que es otro de los médicos que está involucrado en la dirigencia de este gremio. Fernando, bienvenido. Buenos días, señor Álvaro. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de poder expresarle a la población panameña el tema del retraso en el pago de múltiples prestaciones hacia los médicos residentes que realizan su programa de adiestramiento en el Hospital Santo Tomás bajo la unidad administrativa MINSA. En el mes de mayo se había enviado una carta al despacho superior del Ministerio de Salud reportando el retraso en el pago de los turnos. Si bien es cierto, se le desembolsaron un número de meses de turno a los compañeros, aún la cifra pues no se mantiene al día. En el día de ayer se hizo entrega nuevamente de otra carta al señor ministro, el doctor Fernando Boyd, en donde le notificamos nuevamente que existe un retraso en el pago de los turnos extraordinarios, pero además también le notificamos que existe retrasos en la realización efectiva de cambios de categoría en el pago de los retroactivos de las rotaciones de extranjería, que ahora explico qué es una rotación de extranjería, para que la población pues también tenga el conocimiento que es una rotación de extranjería, y el retroactivo de los primeros meses de residencia a una compañera que se encuentra realizando su programa en el Hospital Santo Tomás. En estos momentos se debe un promedio de 5 a 6 meses de turnos a los 26 compañeros médicos residentes, 26 de 36 compañeros que se encuentran en la carta que enviamos el día de ayer al Ministerio de Salud. De los 36 médicos residentes, a 15 se les deben cambios de categoría, se deben a 5 residentes retroactivos del periodo de rotación de extranjería contemplado en su programa de residencia, y una compañera de la residencia de radiología no se le han pagado las 6 primeras quincenas de su programa de residencia, junto con sus 3 primeros meses de turnos de su primer año de residencia, tomando en cuenta que esta compañera está haciendo en este momento su segundo año de residencia, está más cerca de ser una residente de tercer año que de segundo año. Entonces vemos que el retraso en el pago es de más de un año a esta compañera en lo que fue sus primeros meses de residencia. Y justamente por esta razón le notificamos nuevamente al señor ministro que existen retrasos en el pago de las prestaciones que ya anteriormente mencioné a los médicos residentes que conforman parte de la unidad administrativa MINSA. Nosotros, como Asociación de Médicos Residentes Internos y Externos del Hospital Santo Tomás, o AMRIES por sus siglas abreviadas, al estar bajo el paraguas también de la FENAMERI, pues nos unimos a las medidas de escalonadas que Nicolás adoptó a nivel nacional. Si bien es cierto, el día de ayer el señor ministro, pocas horas luego de haber entregado la carta, hizo un comunicado en medios de comunicación en donde se compromete a hacer el pago. En horas de la noche, pues, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Sandoval, que es asesor del ministro presidente del Partido del Hospital Santo Tomás, y el doctor Sandoval, pues, nos ha invitado a la asociación a participar en la mesa de trabajo para lograr un diálogo consensuado que nos permita, pues, ponernos al día con los adeudamientos que se le deben en estos momentos a los médicos residentes del Hospital Santo Tomás bajo unidad administrativa MINSA. Aquí veo que hay buena disposición de parte del Ministerio por saldar las cuentas pendientes, y agradecemos al Ministerio por darnos la oportunidad de participar en la mesa de trabajo para que esto pues pueda ser saldado y que las cuentas pues se tengan al día. Yo insisto, y quizás no estabas cuando hice la pregunta, ¿por qué tenemos que estar en esto todos
los años y no se incluye esto de una vez y por todas en los presupuestos para tratar de evitar este tipo de conflictos de manera permanente. Aquí me dice alguien, no solo no pagan las horas extras, los turnos y demás, sino que tampoco compran uniformes para el personal. Se trabaja con las uñas hasta los administrativos, me dice acá una persona. Ni uniformes tienen, les dan a ustedes que tienen que comprarlos. No sé, ¿qué me dice Nicolás? Bueno, dos puntos respecto a esto. Primero, que el decreto, si mal no recuerdo, el decreto 330 sí establece que para los turnos extraordinarios de médicos, residentes, internos y cualquier otro trabajador público, este decreto establece en uno de sus puntos que el presupuesto debe darlo el Estado y que ese presupuesto no debe tocarse para más nada. Ese es un punto importante y puedo compartirle ese decreto. Ese decreto también menciona que los turnos deben pagarse en un periodo no mayor a 60 días. Entonces, siguiendo esto, lo del tema de los uniformes y demás, eso va a depender de las unidades ejecutoras. Existen lugares donde ni siquiera existe ropa muchas veces para entrar a un quirófano, o sea que se tienen que suspender los quirófanos, trasladar pacientes a otras áreas porque no hay ropa para ir a realizar actividades quirúrgicas en los quirófanos. Sí hay un desabastecimiento importante en algunos hospitales a nivel nacional. Hay otros que no pasan por esta problemática, pero de que existe, sí existe. Sí, Fernando, ¿tú sabes algo al respecto? Fernando, ¿sabes algo al respecto? Por, por el tema Uniformes y... de lo que comenta, de que hace falta ropa en los hospitales, pues yo pienso que ese ahorita no es el tema de discusión. El tema de discusión es que se nos adeudan múltiples prestaciones y eso es lo que los compañeros nos han notificado por escrito a la Asociación de Médicos Residentes y es por lo que vamos a seguir trabajando y peleando para que se puedan colocar las deudas al día con nuestros compañeros. Uh-huh. No, pero no le restemos importancia a las cosas. Yo creo que hay que aprovechar las coyunturas para que la población y las autoridades conozcan las necesidades que tienen ustedes en diferentes lugares del país, que no es solo un tema de dinero, también hay otras necesidades que enfrentan los profesionales de la salud y principalmente los que van a zonas apartadas del país. Aquí presentamos la semana pasada lo que fue quizás el nuevo detonante de esta situación y fue el caso de la joven que habló en redes sociales desde Darién. Y yo no quisiera saber cómo trabajan los residentes e internos que les toca atender pacientes en estas regiones del país, en áreas rurales, en áreas apartadas, en las comarcas. Por eso es que yo sí soy partidario de que este tipo de situaciones no debe quedarse solo en páguenme los turnos, sino también en, señores, nosotros tenemos una serie de necesidades que están contempladas en la ley que no se están cumpliendo. Ese es mi punto en ese, aprovechar la oportunidad de que están sentados en una mesa, Nicolás y Fernando. Sí, respecto a ese punto importante, las áreas de difícil acceso, hay que señalar en este punto que no solamente es difícil para el médico interno o el médico residente prestar un servicio por los gastos que este conlleva. Tuvimos una reunión extraordinaria el día sábado donde tuvimos la oportunidad de escuchar a cientos de médicos residentes e internos, entre ellos médicos internos de la región de Cunayala, donde nos comentan que muchas veces no hay agua, inclusive un pollo, eso era uno de los ejemplos que nos daban,
un pollo que le cuesta hasta 13, 14 dólares. Entonces que todos los gastos se elevan en estas regiones, esos son gastos que muchas veces tienen que pagar ellos. Y no solamente la parte de los gastos, sino también la población. La población, al estar mucho más alejada de la parte de la ciudad de Panamá, tiene muchas mayores carencias en cuanto a cómo llegar a las instalaciones de salud. Entonces son poblaciones potencialmente más complicables, que tienen mayores patologías y mayores complicaciones que las pacientes que tenemos un poco más controladas, o los pacientes que tenemos un poco más controladas a nivel de lo que son los hospitales acá de tercer nivel y demás. Entonces ellos no solamente se enfrentan a la desigualdad de pagos, no solamente se enfrentan a que no les pagan los turnos, no les pagan los bonos de productividad, sino que también se enfrentan a una población vulnerable. Y como les mencioné, esta es una situación que debe servir, además de eso, para mejorar el sistema de salud a nivel nacional. O sea, que no sea un sistema de salud desigual, sino que se le brinde la oportunidad a esta población tan vulnerable de nuestro país. No solamente en Cunayala, tenemos a los médicos residentes internos que captan pacientes de las comarcas Nové Buglé, muchas veces en mal estado general, por lo difícil que es que accedan a estas instituciones de salud. Demoran 6, 7, 8 horas, inclusive más, en llegar a estas instalaciones. Llegan en muy mal estado general, y es por eso que también tenemos que hacer ese llamado de atención a los que están detrás y que van a permitir el presupuesto para que estas personas puedan acceder a salud de calidad y una salud digna. Bien, ¿algo más que decir, Fernando, a la audiencia del país? Sí, retomando el punto de Nicolás, pues que si bien es cierto, pues hay muchas carencias a nivel de las regiones apartadas. Hacer llamado de atención a las autoridades correspondientes de que se empapen con las necesidades no solo de la población, sino también con el personal de salud, y conozcan qué es lo que realmente nos está haciendo falta en estas regiones para brindar una mejor calidad de atención a todo el país. Bueno, muchas gracias a ambos. Esperamos que esta situación se corrija, que se logre un acuerdo, que se le pague realmente a los profesionales de la salud, porque aquí me están escribiendo que no solamente es a los médicos, este tema es con muchos, los técnicos, enfermeras, auxiliares, que este tema de una vez por todas se encuentre una alternativa para resolverlo, y que ustedes puedan trabajar también en las mejores condiciones. Así que mi respeto, mi saludo, mi aprecio y mi admiración para ustedes, porque yo sé perfectamente lo que son estos turnos. Tengo un sobrino que está trabajando, haciendo la residencia en Madrid, y me decía, tío, nosotros hacemos turnos y el día siguiente nos los dan libre para descansar. Aquí no, aquí te sacan la ñex. Arrancas a las 6 de la mañana de hoy y te vas hasta mañana a las 3, 4, 5 de la tarde sin dormir muchas veces. O si agarras un 5, lo agarras sentado en una esquina a veces, en pésimas condiciones, mientras avanza ese turno. Y encima no te lo pagan hasta después de 6 meses. O sea, yo creo que esto tiene... Un año. O un año. Yo creo que esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Y ya esto ha cobrado vidas de compañeros de ustedes en diversos momentos de la historia de este país. Médicos que salen de un turno agotados, cansados, y tienen que viajar, agarrar un carro para trasladarse, y quedan estrellados contra un puente, contra un poste. Eso ha pasado en este país. Yo creo que eso tiene que mejorarse. Tenemos que ir hacia... Es la labor dignamente trabajada de todos nosotros, y es desmoralizante cuando los compañeros nos hacen el llamado a nosotros de que no se paga, y que aún así seguimos pagando nuestras deudas, y no con vocación, sino con el trabajo que hacemos todos los días en los hospitales. Y como usted dice, los turnos
son extenuantes. Empiezan un día y terminan al día siguiente. En muchas ocasiones no hay chance de tomar un descanso. Y si bien es cierto, nos la sacan en el hospital. Eso es verdad, es parte del trabajo. Pero así como nos exigen que estemos y trabajemos así, mismo también exigimos que se pongan al día con lo que se adeuda a nuestros compañeros médicos residentes e internos. Gracias a ambos. Que tengan excelente día. Le damos la bienvenida acá en los estudios a